muchísimas gracias por venir al primer evento público que hace la Fundación. Como sabéis, la Fundación tiene solamente un año de vida y entre sus objetos fundacionales está la reparación y conservación de los barcos clásicos, el leitmotiv, y alrededor de ello es acercar los barcos a la sociedad y que podamos contribuir a que todo el mundo que navega pueda disfrutar de los montones de astillas, como nosotros les llamamos. Para mí es un gran orgullo y me emociono que Joan haya aceptado ser el primero. Para mí, posiblemente sea el mejor navegante que hay en España, posiblemente. En España hay muy buenos, pero posiblemente para mí Joan sea el mejor navegante que hay. También quería agradecer a Puerto Sherry, que el proyecto de la Fundación y Puerto Sherry es un proyecto que en su momento inició Perico Bores, que no está, y la vela clásica y Puerto Sherry van cogidos de la mano. Sin la colaboración de Puerto Sherry, la Fundación no podría existir. Y Valle, presidenta del patronato, muchísimas gracias. Y ahora tenemos entre los muchos amigos que tenemos, que es por eso vivimos, os voy a presentar un vídeo, pero el título de estas conferencias, que vamos a hacer 4 al año, con personas muy de reconocido prestigio en la vela, 3 navegantes y un médico, o alguien muy cercano a la sociedad que tenga que ver con la vela. Para este año tenemos Joan Vila, que inaugura, tenemos a Alex Pella, que yo creo que lo conocemos todos, tenemos a Diego Botín, que vendrá en el SailGP, cuando venga SailGP, y tenemos, que es la siguiente conferencia que tenemos, el día 14 de mayo, al doctor Hernán Silván. Este doctor puede que no lo conozcáis, pero gracias al doctor yo sigo navegando. Un día yo estaba paralítico, en silla de ruedas, y un día este doctor apareció en la COPE con Carlos Herrera, Valle lo escuchó, y de la silla de ruedas hoy acabo de hacer una regata de snipe con fuerza 3. Es el mejor en espaldas, es Dios. Y esto también, como parte de la Fundación, queremos acercarlo a la sociedad. También os queremos decir que en el acercamiento de los barcos a la sociedad tenemos unos convenios firmados con asociaciones de lo que se llama plena inclusión. Aquí en el puerto es Afanas, donde va a empezar a trabajar ya un niño con nosotros, o una persona. Trabajamos con la asociación Astus en Cartagena, que es la que nos mantiene los bronces de los barcos. Y para poder mantener todo esto, se nos ocurrió, y acercar los barcos a la sociedad, se nos ocurrió un proyecto que es Navega con nosotros. Hoy vamos a navegar con Joan Vila. Navega con nosotros es que por 150 euros al año os sale gratis y nos ayudáis en nuestra labor social. ¿Por qué os sale gratis? Porque el 80% se deduce del impuesto de la renta o del impuesto de sociedades, el 80%. Y nos quedarían 30 euros. Y esos 30 euros, por supuesto, tendríais un Gypsy Gin, o un trozo del Giraldilla, o un trozo del Gypsy, o un trozo del Guadalmina, que ahora tenemos unos cuantos, o un trozo del Hispania, a lo mejor. Y esos 150 euros, que son 12 euros y medio al mes, a nosotros nos ayuda muchísimo en toda la labor social que estamos haciendo. ¿Y qué te da derecho en esto? Pues prácticamente no te da derecho a nada. Pero
a poder navegar en los barcos, a poder navegar en nuestros barcos clásicos, en todos los barcos clásicos que estén dentro de la Fundación. Ya tenemos 5, de los cuales hay algunos que tienen más renombre y otros que tienen menos. Y eso, esa labor, acercar los barcos a la sociedad, es lo que nos impulsa. Tenemos también un convenio firmado con la Asociación Olivares, la Fundación Olivares de Málaga, de niños de cáncer. Fue un placer sacarlos a navegar. Veían el Gypsy y se creían que era la perla negra de Jack Sparrow. Y estas conferencias lo que quieren es fomentar que nos conozcan en España, que todavía no nos conoce casi nadie, y que naveguéis con nosotros. Quiero agradecer a Pedro Sardina y al resto de nuestros amigos periodistas que están aquí todo el apoyo desinteresado que nos están haciendo. Sin ellos no seríamos capaces. Y luego, ahora os voy a poner un vídeo, yo le llamo Spielberg. Se enfada conmigo cada vez que le llamo Spielberg. Vicente, un vídeo que nos ha hecho Vicente gratis, apoyando a la Fundación. Por favor. Nacieron de la tierra. Crecieron con el viento. Dominaron el mar. Sufrieron largas batallas y conocieron la derrota y el abandono. Pero nunca se rindieron. Resurgieron de sus astillas y se hicieron nómadas de las olas. Hoy surcan los mares con la majestuosidad que les da su estirpe, su trapo, su linaje. Se saben protegidos y amparados por sus mentores. Recogidos en el seno de la Fundación Vela Clásica de España, las damas del mar vuelven a brillar con luz propia. La Fundación nace para ser referente de este mundo tan especial, de este mundo mágico. Abrigados en la incomparable marina de Puerto Sherry, donde ya recalan míticos nombres como el Gypsy o el Giraldilla, al que pronto se unirán otros ilustres nombres. Para ello, se ha creado una estructura atractiva que busca dar soluciones profesionales para los ya esforzados armadores. Pero todo esto necesita de inversión, de apoyos y de colaboraciones. En definitiva, de patrocinios. La puerta la abrió la firma Gypsy 1927, comercializadora de productos premium directamente relacionados con el mar, como son sus productos Gypsy Gin y Gypsy Blue. Pero se necesitan más apoyos institucionales, particulares y de todo aquel que se sienta amante del mar, de la cultura, de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la mar, del legado histórico y cultural de la vela clásica española. Tu inversión jamás tendrá mejor fin. Navega con nosotros por la protección de la historia viva de nuestros mares. Navega con nosotros en la Fundación Vela Clásica de España. Nosotros ya lo hemos hecho. Navega con nosotros. Voy a dar, ahora le doy la palabra a Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry, que está aquí. Muchas gracias, Petete. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en Puerto Sherry. En nombre de todo el equipo de Puerto Sherry, en nombre de su presidente, os damos la bienvenida. Es un honor el poder estar de la mano de la Fundación en esta fantástica iniciativa que impulsaron y que además
viene pegada totalmente a la estrategia que queremos llevar a cabo con Puerto Cherry. Desde un principio, y eso Valle lo sabe, queremos y vamos a conseguir reposicionar Puerto Cherry donde estuvo y donde tiene que estar. Una vez más, agradecer el impulso de la Fundación en este fantástico evento. Tú, como decías, Pedrete, la vela clásica, yo vengo hace poco de Puerto Cherry, vengo de otros mares y la vela clásica siempre está dentro del ADN de Puerto Cherry, de la mano de Perico y de todos los que habéis seguido este legado. Yo creo que es un honor como regatista y como amante del mar y de la historia de la vela tener a alguien como Joan Vila, que además de su conocido currículum, es el único español en haber ganado las dos máximas regatas, la Copa América, una de ellas en mi tierra, en Valencia, a bordo de la Lingui, y la Volvo Ocean Race. También, ¿qué os voy a decir? Son dos regatas que tengo muy de cerca, que tengo en el corazón, y desde luego que es un honor tener a Joan Vila aquí hoy en Puerto Cherry. Es más, también esta mañana cuando me decía mi hija, pero este señor, ¿quién es, papá? ¿Por qué hablas tanto de él? Y yo, mira, te voy a explicar dos cosas. Estamos en una tierra, en una costa de la que salieron los primeros aventureros que dan la vuelta al mundo. Porque dice, sí, tú me has hablado de ellos. Yo, sí, claro, de Magallanes, de Juan Sebastián Elcano. Pues este señor es el que llevaría esos barcos a dar la vuelta al mundo. Y aquí lo tenemos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a esta, no entrevista, porque va a ser prácticamente una charla entre el que para mí es el mejor navegante del mundo y yo que soy un humilde periodista con más de 40 años de profesión. Se trata de que Joan nos cuente cosas de él que no sabemos, porque ya sabemos que ha ganado 3 Copas América, que ha dado 8 vueltas al mundo, que ha conseguido el récord de velocidad. Todo eso lo sabemos, pero no sabemos otras cosas que vamos a intentar entre los dos enseñaros. Antes de nada, quiero que ponga él un vídeo y explique un poquito lo que se va a ver en ese vídeo y quién es Joan Vila, ¿no? Entonces, Joan... Cuenta un poco el vídeo. Ahora cuenta un poco el vídeo. Bueno, esto es la presentación. Un poco lo que considero un poco más importante que he ido haciendo. Empecé a navegar un poco como todos, de pequeño. En aquella época, en mi época, no había Optimist todavía, en un Borien. Y nada, estudiando siempre tienes la oportunidad de hacer, en aquellos momentos hacíamos vueltas ibéricas, vueltas a España, pues poder navegar también regatas más largas, ir a hacer regatas en Baleares, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues cada vez más, pues ya te iba cogiendo el gusanillo y bueno, y luego ya saliendo fuera, hacia Sardinias Cups, Admirals Cups, etcétera, ¿no? Pero la primera realmente regata oceánica fue con el Fortuna Extralights y fue una oportunidad que estaba acabando la carrera, o acababa la carrera. Hice el servicio militar, acabé el servicio militar y me dijeron, bueno, ¿quieres hacer la vuelta al mundo? Y yo, bueno, digo, pues, ahora o nunca, luego ya cogeré un trabajo normal como todo el mundo y tuve la oportunidad de poder hacer la vuelta al mundo con el Fortuna Extralights. A partir de entonces, pues ya acaba la vuelta al mundo y ya digo, bueno, ahora me tendré que poner a trabajar como todo el mundo.
Y surge la oportunidad del España 92, el barco que se hizo aquí precisamente en Astilleros Españoles en Cádiz. Y surge la oportunidad de decir, bueno, ¿quieres hacer una Copa América? Y bueno, una Copa América pues para mí era algo, vamos, también o ahora o nunca. Y fue la segunda gran regata que hice, pues acabó la Vuelta al Mundo prácticamente y bueno, venir aquí, acabar haciendo la construcción del barco, acabando la construcción del barco, haciéndome con el barco, con la electrónica, etcétera. Y de aquí pues empezamos a navegar por aquí por la bahía y luego lo llevamos a Palma y seguimos navegando en Palma de Mallorca y luego ya para San Diego, que es donde fue la Copa, ¿no? Y nada, tanto me gustó que dije, bueno, después de esto otra oportunidad de poder hacer otra regata de Vuelta al Mundo y después de la regata de Vuelta al Mundo otra oportunidad de poder hacer la Copa América y ya me olvidé de trabajar como una persona normal. Entonces, fue un poco como empezó todo. Y dije, bueno, esto mientras siga, pues ya habrá tiempo. Antes se podía compaginar bastante bien entre una regata y otra, luego cada vez pues se iba profesionalizando todo lo que era regatas, bueno, la Copa América ya era bastante profesional, pero sobre todo las regatas de Vuelta al Mundo, Red Volvo ya empezaba a patrocinar y ya entonces ya querían acortar los tiempos, entonces en lugar de hacer cada 4 años, que a mí me iba perfecto porque podía ir de una a otra, pues ya empecé a tener que elegir, ¿no? Entonces ya elegí más regatas así como de Copa América, tuve la oportunidad de hacer la Volvo que gané con el Lillebrook, y en el 2000, entre el 2000 y el 2002, que entrenamos, fue justo después de la Copa América que hicimos en Nueva Zelanda, y después pues ya me llamaron de Alinghi, y digo, qué raro que me llamen de Alinghi y tal, y digo, oye, que te hemos visto y tal, y si te apetece unirte al equipo, entonces ya tampoco me 2 veces. Entonces tuve una temporada más en Copa América, y luego cuando ya pues hubo este desafío con el catamarán grande que hicimos en Valencia en el 2010, el segundo desafío que hicimos, pues ya ahí también conocí a porque claro, no sabíamos navegar todavía nosotros, para mí era la primera vez que me subía en un multicasco casi. Y entonces estuvimos en Larián entrenando mucho, con trimaranes, etcétera. Y bueno, conocí al equipo de Banque Populaire y me dijeron, mira, nos interesaría, porque está Marcel Van Tries, que era el que tenía que ser navegante, pero él quería hacerlo desde tierra. Y luego decían, bueno, no sabemos si va a funcionar, ¿por qué no te vienes y tú eres el navegante a bordo y Marcel lo hace en tierra y entre los dos nos decís? Y nada, tuve la oportunidad de hacer la Jules Verne, el trofeo Jules Verne, que es la Vuelta al Mundo sin escalas, el récord. Al principio era menos de 80 días, ahora ya sería bueno hacerlo en menos de 40. Y nosotros creo que lo hicimos que eran 43 días creo que eran, algo así. No sé si ya me falla la memoria, pero creo que estaba en 45 del Grupo AMA y nosotros bajamos a 45, 13 horas, 42 minutos y 53 segundos. Pues el Grupo AMA estaba en 48 y nosotros lo bajamos. Entonces, esta fue un poco, de entre las Copas Américas, un poco la única regata larga digamos, oceánica que hice. Y después de la Copa América de Bermudas, que estaba con Oracle, pues ahí estaba Xavi con el equipo inglés y Xavi me dijo, oye, que tengo que hablar, tómate una cerveza conmigo, que tengo que decirte algo. Y Xavi Fernández, entonces Xavi Fernández me dijo si me apetecería hacer una Vuelta al Mundo, y yo, por supuesto. Y con el MAFRE y tal, que era un equipo fenomenal, el barco estábamos nosotros, tanto Xavi como yo, en Bermudas, en
la Copa América, pero había un equipo de gente que estaba preparando el barco, y cuando volvimos de Bermudas fue volar de Bermudas hasta Madrid, San Chencho, y ahí teníamos el barco y a navegar. No me dio tiempo casi ni de dejar la maleta en el hotel. Y ya era junio, la Vuelta al Mundo salía en octubre de Alicante, y ya no había poco tiempo, y entonces fue preparar a conciencia ya la Vuelta al Mundo, y nada, fue una Vuelta al Mundo que casi es de las que con mejores recuerdos tengo, que es, bueno, a pesar de ser la última. Pues un poco esto es a modo de introducción lo que he ido haciendo. Sí, bueno, esto tenía un poco, pero vamos, esto ya es, igual aburre un poco, porque es un poco, en general, las funciones de navegante, que es lo que realmente hago a bordo, y no es tanto lo que haces a bordo, es lo que el 80-90% es preparación. Y es un trabajo que no se ve, parece que el trabajo a bordo ahora con el ordenador y un poco leerlo por ahí, pero hay un trabajo de preparación detrás. Y las funciones, tanto al principio con el Fortuna como ahora, siempre siguen siendo las mismas. Es posicionarse, saber para dónde hay que ir, que esto es la pregunta que siempre te va a hacer, dónde se va y hacia dónde hay que ir y cuánto falta. Y luego, bueno, lidiar con todo el papeleo, instrucciones de regata, estar todo con todos los equipos de seguridad a bordo, conocer bien la electrónica, todas las herramientas que tienes como navegante, y evidentemente la función primordial es evitar los peligros. Lo último que un barco acaba en las rocas, pues la pregunta es quién era el navegante. Un ejemplo es el Vestas, cuando encontró una isla que no salía en su mapa, pues todo el mundo pregunta, oye, ¿el navegante qué? Y no me gustaría estar en su piel. Y la última función, evidentemente, es trabajar con la estrategia, que para eso tienes que estudiar mucho lo que es la meteorología, ver lo que hace el resto de la flota, etcétera, etcétera. Y al fin el rendimiento, pues un poco el rendimiento del barco, porque la tripulación siempre pregunta cómo está el barco, cómo está a tope, yo creo que podemos ir más rápido, etcétera. Y bueno, esto lo haces un poco con un poco las polares del barco. Ahora todo está informatizado, pero antes se hacía a mano, a pelo. Yo creo que ya está más o menos un poco lo que he comentado, que vamos, básicamente las funciones siguen siendo la misma. Lo que ha cambiado, evidentemente, son el tiempo que le dedicas a cada función. Ahora, antes posicionarse era el 80% de su tiempo, en una regata oceánica con el sextante haciendo los cálculos y tal, los rumbos y esto, y la meteorología era lo accesorio, pero bueno, también tenías que un poco guiar en lo que era la táctica, y ahora no, ahora posicionarse, pues, y saber para dónde hay que ir, pues esto es solo leer lo que dice el GPS, pero bueno, siempre hay que seguir haciendo lo de revisar un poco lo que es la posición, pues un poco manualmente, ¿no? Y esto, aquí hay un ejemplo, sí, aquí de lo que era antes, pues en la primera Vuelta al Mundo. Esta creo que es una foto de la carta que tenía del Fortuna, pues ibas anotando. Tenías, de hecho, dos cartas, una que la tenías más limpia, y otras que ibas anotando aquí todas las anotaciones de lo que te decían las pilot charts, toda la información que podías ir recogiendo, ¿no? Yo creo que ya está. Entonces, esto fue un poco cómo ha ido evolucionando las herramientas desde el principio. Pues al principio era todo cartas manuales, luego ya en los 90 ya empezó a informatizarse. Por cierto, que el Fortuna Extralight fue el primer barco oceánico que llevaba un ordenador a bordo, y me acuerdo que todos los demás equipos, el Peter Blake y todos, venían a bordo
oye, esto es buena idea, ¿no? Esto, ¿y qué hace y tal? A ver cómo lo utilizamos, eso era el principio. Y bueno, luego ya con el tema de comunicaciones por satélite, etcétera, pues ya cada vez más información meteorológica. Y lo que ha pasado ahora, en lo que hace es en una regata oceánica, paso del 90% del tiempo concentrado en la estrategia, en los partes meteo, en calcular por dónde es mejor ir, etcétera. Ya, yo creo que ya está. Esto es cómo ha evolucionado hasta después. Esto es ya... Bueno, impresionante, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos. Bueno, esta es la historia un poco así por encima de Joan Vila, pero yo quiero que nos cuentes, Joan, si tú naciste ya navegando o tuviste que aprender a navegar en algún lado. Tuve que aprender, no... por suerte tenía mi padre que tenía Alborieri, donde íbamos, como he comentado antes, cuando íbamos de vacaciones ahí a la Costa Brava, en Calella de Palafrugell, y ahí realmente pues aprender como todo el mundo. Luego ya poco a poco pues hacer las regatas como haces todo el mundo, pues aprovechar todas las oportunidades. Me pasé muy rápido a lo que es barcos de crucero. Y bueno, por mi formación técnica, pues ¿alguien sabe de algo de números? Pues te toca hacer la navegación. Y así también empecé a hacer la navegación a bordo. Sí, porque tú has dicho ahora que el Fortuna fue el primer barco que tuvo un ordenador, pero que yo recuerde, yo siempre te he visto a ti con un ordenador en la mano. Eras yo creo que el único regatista del mundo que llevaba un ordenador siempre en la mano. Nadie sabía para qué era ni qué hacías con él, pero ahí estabas. Sí, bueno, siempre me ha gustado pues investigar y ver un poco el utilizar la tecnología al máximo en mi trabajo, que entonces era la navegación, y realmente vi mucho entonces el potencial que tenía la informática a bordo, cómo te podía ayudar y te facilitaba todas las tareas, ¿no? Entonces, bueno, al principio empezabas con un plotter que era muy básico al principio, pero te ayudaba un poco pues, a hacer todos los cálculos, tiempo que falta boya, etcétera. Te ayudaba mucho pues, en la Copa América para las salidas. Y bueno, eran bastante rudimentarios al principio, pero sí, como tú dices, siempre he intentado pues el utilizar la tecnología y intentar estar a la vanguardia de lo que se puede hacer utilizando herramientas que en aquel momento no se utilizaban. Ahora es mucho más fácil llegar a los sitios, ¿no? Con el GPS y tal. Pero antes, cuando había que utilizar el DECA y el LORAN y el GONIO, por ejemplo, y marcar en la carta, como has dicho antes, que marcabas en la carta, ¿eso cómo se organizaba eso? Bueno, te llevaba bastante tiempo. En regatas oceánicas, pues ahí sí que tenías una buena mesa de cartas, podías tener las cartas bien estiradas y podías hacer el trabajo bien sobre la carta, pero como tú dices, bueno, el DECA, el LORAN te servía cerca de tierra. Cuando salieron al principio tampoco había plotters siniestros, entonces al menos tenías que marcar la posición sobre la carta. Sí que se podían poner en los sistemas, se podían poner el típico waypoint para que te diga rumbos y distancias. Y bueno, en barcos oceánicos pues era más sencillo. Lo más difícil era en las regatas que hacíamos aquí, por ejemplo la de Vuelta a España, que sí que tenías el DECA, pero de vez en cuando salías de la zona, entonces tenías que ir con el gonio y entonces siempre tenías una carta pues laminada y tal para que no se mojara y bueno, te la llevabas a la banda y más o menos con un rotulador o un rotulador indeleble pues ir marcando un puntito, viendo las coordenadas, pero bueno, sí, intentando hacerlo como podías, ¿no? Y un poco ir actualizando el rumbo. Más que nada la preocupación fundamental era estar seguro de
siempre tenías que acercar a las rocas para ir acortando, pero de no dejar el barco encima de las rocas, ¿no? Y aquellas vueltas a España de la clase IOR que había con el Rame, el Banco Atlántico, con Pedro Campos, Toño Gorostegui, Caíto Hillera y toda esta gente, eso era una navegación pura y dura, ¿no? Sí, de ahí, gracias a esto pude hacer luego regatas oceánicas, y porque ahí era realmente una escuela de aprendizaje. Hacíamos vueltas a España, vamos, muchos de aquí de la gente que he visto también ha hecho y sabrán lo que era. Y bueno, pasabas el estrecho, las almadrabas sabías que estaban, no sabías muy bien por dónde, entonces muchas veces pues bueno, teníamos gente local, ¿no? Y cuando podíamos pues ya llamábamos a Coli, vente para el barco, que esto de las almadrabas yo no lo veo muy claro. Y el Coli nos ayudaba, nos decía dónde estaban, nos decía, ves, este es el barco que la marca y tal, y por aquí. Y bueno, y si no lo podías llevar a bordo, si no lo podías llevar, pues es lo que decía antes de la preparación, pues hablabas con quien pudieras, con gente que hubiera pasado antes para saber lo que tenías que hacer, ¿no? Y bueno, claro, pasar el estrecho sí que entonces teníamos ya el DECA, de a veces funcionaba, a veces no tan bien. Y bueno, si no era con el compás de marcaciones, irte más o menos situando y tener tus referencias. Y luego, sí, había muchas veces que eran con niebla. El estrecho pasarlo con niebla casi era la mayor pesadilla, ¿no? Porque, bueno, sin saber, no poder ver la costa, no poder posicionarte tanto, no ver los faros y navegar por ahí pues era bastante difícil. Entonces, aquellas vueltas a España realmente fue una gran escuela para ya mejorar el aprendizaje mío propio, pero también para hacer prácticas, digamos, en situaciones difíciles que a veces te surgían. ¿Qué era más fácil, hacer la Vuelta a España de Laredo a Palamos o de Palamos a Laredo? Depende del año, ¿eh? Yo creo que igual de Laredo a Palamos, diría, ¿eh? ¿Tú crees? No es mucho, cuesta arriba. Por vientos era al revés, evidentemente, de Palamos a Laredo, porque más que nada porque tenéis que subir toda la costa portuguesa, pues en teoría enceñida, ¿no? Con los nortes, ¿no? Siempre era en verano y ahí con los nortes pues es más duro. Sobre el papel, luego ya depende del año. Pero no, decía que era más que nada al revés, porque el navegar por el Atlántico y eso ya te un poco del principio ya te iba minando, ¿no? Y un poco de ir del Mediterráneo hacia el Atlántico, hacia Laredo, pues es como si fueras poco a poco increciendo y tenías tiempo un poco de aclimatarte, de coger un poco el ritmo para hacer las regatas, ¿no? Vamos a dar un saltito a la historia, porque quiero que nos cuentes cuándo fue la primera vez que navegaste en la bahía de Cádiz. La primera vez, no me acuerdo exactamente el año, pero me acuerdo cuándo fue y cómo fue realmente, lo comentábamos antes, navegando con el Petromet. Yo creo que Puerto Sherry todavía no estaba construido, se estaba construyendo, y estábamos todavía en el náutico del puerto, y fue con Caíto Hillera, en el Petromet, que me llamaron los de Santander. Bueno, necesitamos un navegante, creo que estaba Rodney Pattison también ahí en el barco, y fue la primera vez que vine acá. Yo, claro, no sabía y tal, no conocía la bahía, y nada, tuve que mirar todas las cartas, tuve que hablar con todas las personas que eran de aquí, con gente que conocía de aquí, que me explicaran un poco, porque era la primera vez. Ahí sí navegábamos, había las corrientes, luego navegábamos pues mucho era pues intentar coger enfilaciones y tal, veías la boya, en cuanto la veías, pues veías la enfilación detrás y ahí ibas ajustando el rumbo para que la tierra detrás no se moviera con la boya, entonces sabías que ibas un poco directo, ¿no? Porque claro, no tenías ningún GPS ni nada que te dijera
te dijera el rumbo, pero sí, hace bastante tiempo. No sé qué año debía ser, pero esto debía ser 82 o por ahí, 81. 83. 82. Bueno, y antes de eso se navegaba la Copa del Rey, que es una regata más o menos tranquila, y luego seguidamente se venía aquí, se hacía la Semana del Sherry, y la diferencia tenía que ser de la noche al día, ¿no? Navegar en la bahía de Palma o navegar en esta bahía. Sí, hay mucha diferencia. Bueno, la diferencia para una persona como yo, que empecé con el Mediterráneo, yo me acuerdo que la diferencia más grande era lo de las mareas y las corrientes, ¿no? En el Mediterráneo no piensas en mareas y corrientes, vamos, corrientes dices, bueno, si hace más viento, pues con el viento pues, habrá más corrientes, si no habrá menos. Pero aquí el tema de las corrientes me acuerdo que es algo que para mí era nuevo cuando pasé un poco a hacer las regatas del Mediterráneo a las regatas atlánticas. Y bueno, como tú dices, la Copa del Rey, pues sí, la Bahía de Palma, pues vientos más en verano, pues brisas más constantes. Y aquí, bueno, me acuerdo que, bueno, a ver qué día sopla el levante y bueno, cuando sopla el levante ya sabemos, bueno, no tengo que contar nada, que lo sabéis mejor que yo. Bueno, a ver, hablemos un poquito del Fortuna, porque el Fortuna es el punto de inflexión, ¿no? No de Joan Vila, sino de toda la vela española, ¿no? Cuando te llaman para ir en ese barco y con esa gente, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pensaba para mí, digo, bueno, es una oportunidad y tal, pero vamos, no sabía muy bien, no, la Vuelta al Mundo es algo que había leído mucho, de la Whitbread, desde la primera que hicieron, desde la primera que hicieron en el 73, creo que fue la primera, siempre fui leyendo, siempre me fue interesante, entonces lo que pienso es que para mí personalmente era una oportunidad y que, vamos, que aquí me ha tocado la lotería y es una oportunidad para un poco pues hacer una cosa que digo, bueno, esto lo hago ahora que puedo y luego ya veremos lo que pasa. Pero claro, era pues lo que me iban diciendo la gente que había hecho la Vuelta al Mundo, ¿no? Nando Muñoz, todos estos, pues te iban diciendo, no, esto es así, luego pasa esto, luego te iban contando las historias y tal, y entonces ahí pues ya iba cogiendo un poco de confianza, pero realmente al principio pues era terreno totalmente desconocido y nada, a ver qué pasa, luego de navegante pues estudiar un poco qué es lo que tenía que hacer. Hice incluso un cursillo de meteorología en la Universidad de Palma y nada, intentar aprender. Y luego fuimos mucho tiempo a La Rochelle con el barco y ahí fue donde nos instalaron el primer ordenador. Pero había una empresa que tenía PCs y tal, y se dedicaba a ponerlos en los barcos y pusimos uno y que nos ayudó bastante un poco para la preparación del barco, para empezar a trabajar con el rendimiento del barco. Bueno, como tú dices, fue igual para toda la vela fue un punto de inflexión en lo que es regatas oceánicas para España y para mí personalmente yo creo que si no hubiera salido la oportunidad del Fortuna probablemente ahora no estaría aquí hablando de esto. ¿Se bajaba mucho al sur o no? Se bajaba mucho al sur. De hecho, en aquella teníamos una etapa que era de Uruguay hasta Fremantle en Australia. Y había un barco, bueno, había 3 barcos que eran finlandeses. Y había uno que era el Martela, que perdió la quilla luego también, subiendo Uruguay. Pero que subiendo Uruguay una vez pasado el Cabo de Hornos. Pero saliendo de Uruguay, pues todo el mundo, bueno, iba con los pilot charts, porque tampoco había mucha información, no había ninguna información de dónde estaban los icebergs, etcétera. Y entonces más o menos hacías una media y dices, bueno, pues no vamos a bajar tanto, bajaremos hasta aquí y tal, que es donde parece que hay demasiadas bajas que parece que porque tú te vas haciendo viendo los mapas. Entonces
El Martela este, de repente, pues va más al sur que nadie y va directo. Tenía un punto que lo habían puesto probablemente a la Antártida y acortaba más. Y iba primero, iba delante del Steinlager, delante de todo el mundo, nos sacaba como 400 millas delante. Y teníamos, bueno, los partes entonces los sabíamos por radio, 2 veces al día, pues nos dábamos las posiciones entre toda la flota. Y decíamos, este finlandés debe tener alguna información que nadie tiene porque este se va muy al sur. Y un día, pues de estar 400 millas delante, al día siguiente resulta que está pues 200 millas detrás. Se había ido como marcha atrás y eso. Y luego hablamos bueno, yo hablé con su navegante, oye, fuisteis bastante al sur y tal. Y dice, sí, al principio era bonito, veíamos muchos icebergs y digo, no, pues continuamos. Y luego ya decía, bueno, ahora ya hay hielo y hay que empezar a ver un poco por dónde hay que ir esquivando y tal. Y dijeron que había un momento en que ya no veían salida por el hielo, entonces tuvieron que dar media vuelta y volver por donde habían venido. O sea, ahí era la poca información, pero sí que se bajaba. Ahora los límites de hielo están muy marcados y creo que bajar al 63 sur o 64 sur era bastante normal. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte que, bueno, tenemos aquí a Jordi Domènech, Peque, que se cayó al agua una vez, ¿no? Y eso, ¿qué se siente en ese momento cuando tú pierdes a un familiar? Porque eso sí, éramos todos hermanos a bordo. Y realmente, bueno, como reaccionó el equipo, la verdad es que fue fenomenal. La verdad es que no sientes nada, es un estrés y de repente, vamos, lo que no quieres oír es el que solo nombra al agua, pues bueno, es un estrés y vas directamente a hacer lo que parece que sea lo tuyo, ¿no? Yo en mi caso, como navegante, pues teníamos un sistema que era a partir de la radiobaliza personal, había como un pequeño goño que más o menos de vez en cuando te iba diciendo dónde estaba, pero bueno, me acuerdo que los que estaban también, Kino Quiroga, que estaba porque estábamos haciendo un peeling de espi, entonces estaba en la punta del tangón, pues él vio que cuando se caía Jordi, pues vio y disparó los 2 espis y ya se fue. Y luego, bueno, evidentemente un poco un caos porque es algo que no abordo, porque es algo que nunca, por mucho que te prepares y te hayas entrenado, hayas hablado de qué maniobra haces, pero nunca lo has practicado en real. Y bueno, quien estaba en la punta del tangón dispara los espis y luego otro que sale, pues claro, como tirar todos los espis abajo, cortar la driza, creo que alguien cortó, Rafa Tibao creo que fue el que cortó la driza de los espis para arriarlo, y otro que salía de dentro, que estaba, claro, medio dormido y tal, porque estaba fuera de guardia, pues saca todo, la braza y tal, que estaba Kino y tal, y bueno, Kino da un golpe y se fractura la clavícula, ¿no? Bueno, que él no lo sabía, él seguía ayudando. Y bueno, afortunadamente, pues bueno, Jordi tenía todo su equipo con él, y era la persona que estaba más tranquilo. Yo me acuerdo que cuando ya fuimos a verlo, ya lo vimos y tal, donde estaba, y nos miraba y nos decía, tranquilos. O sea que nos debía ver que estábamos todos un poco alterados a bordo. ¿Y cómo conseguisteis recuperarle? Porque saldría congelado, claro. Sí, bueno, o sea, él afortunadamente tenía todo su equipo, tenía el traje seco, que gracias a esto creo que estuvo, no sé si 16 o 17 minutos en el agua. La temperatura ahí creo que eran 2 o 3 grados, era bastante baja. Y teóricamente dice que con estas temperaturas en 10 minutos ya estás en hipotermia. Y estaba el médico de a bordo, Nando Muñoz, pues que lo sacó y me acuerdo que lo primero que hizo fue nada, pues quitarle toda la ropa y meterlo en un saco y luego calentar todo lo que se podía para evitar la hipotermia, ¿no? Y bueno, yo creo que lo recuperamos gracias a toda la tripulación. De hecho, yo tenía el sistema este de goño que de vez en cuando me decía, pero no siempre. Luego había una persona que más o menos
tenía una referencia y decía que yo creo que debe estar hacia allá. Y lo que fue muy curioso fue que alguien también luego dice, mira, aquí hay unos pájaros, unos que están dando vueltas y no están en un sitio. Yo creo que están mirando dónde está, a ver. Y gracias a esto, pues pues sí, pues es seguro que están viendo a ver lo que le pasa porque para ellos era comida, claro. Y nada, fue afortunadamente, la cosa salió bien y afortunadamente estamos todos aquí. Pero bueno, en aquel momento fue bastante duro. Esa vuelta al mundo quedasteis séptimos y había un nivel gordo, ¿no? Sí, era la época de Steinlager, Fischer-Palker, Peter Blake ganó todas las etapas, o sea que estaban. Bueno, luego llega ya el barco también mítico, que es el que se le llama el barco de los niños, que ese fue el Galicia 93 Pescanova, que ahí eres todos chavales, ¿no? Prácticamente. Sí, ahí estaba, Javier Gándara de patrón y estaba Chuni, que Chuni sí que era un chavalito, debía tener 18, 19 años. Y la verdad es que hicimos muy buena preparación, hicimos la Vuelta a Europa la conseguimos ganar, el barco era muy buen proyecto, Pescanova estaba involucrado, Manolo Fernández, etcétera, pero sí, éramos unos chavales, todavía, yo tenía la experiencia del Fortuna, pero la mayoría tampoco teníamos poca experiencia, pero es una regata que recuerdo con gran cariño, porque además, tuvimos nuestros problemas también, tuvimos una deslaminación del barco, que gracias a Talpi, pues estamos aquí para contarlo, porque él vio y alguien... Creo que alguien fue al baño y dijo, uy, esto se mueve mucho, es normal. Y luego Talpi fue, y dijo, no, normal no es, fue ahí y luego cortó un tangón, apúntalo y tal, lo de abajo para mantenerlo abajo. Luego lo que más nos fastidió fue que nos dejó sin la única olla que teníamos para calentar el liofilizado, porque la abrió y la utilizó de chapa para mantener la piel pegada abajo. Y nada, seguimos seguir, pero sin comiendo liofilizado a pelo casi. ¿Es verdad que os tiraban desde un avión cosas o no? No, esto no. Eso. Esto no llegó. Pero se llegó a plantear el parar en algún sitio porque no sabíamos muy bien si con eso podíamos llegar hasta Australia. Bueno, luego ya la vuelta al mundo, en esta con el Pescanova quedasteis quintos y terceros de vuestra clase, ¿no? Ahí había clase de... Había los maxis, exacto. Los maxis y los 60. Y los 60. Vale, luego el Chelsea Racing, que quedasteis sextos, ¿no? Y ya llega el Innsbruck, que ahí ya son palabras mayores, ¿no? Ya eso es una vuelta al mundo que ganasteis. ¿Cómo te llaman para que vayas a un equipo, estos que sean alemanes, o qué? Sí, el equipo era alemán. De hecho tuvimos que ir a Alemania bastante tiempo también. Pero por otros motivos, porque luego querían hacer una Copa América y querían, digamos, nacionalizarlos o que pudiéramos competir con el barco y teníamos que estar un cierto tiempo en Alemania. Pero no, con ellos yo, acabé porque precisamente antes hice el Chelsea Racing y ahí cambiamos mucho de patrones y eso. Yo había navegado hice bastantes regatas con John Kostecki y dije, necesitamos un patrón, nos quedamos sin. Dean Smith vino en un par de etapas, pero no las podía hacer todas. Y dije, oye, ¿por qué no probamos con John Kostecki? Entonces, un poco, digamos, él también era la primera regata oceánica que hacía, pero luego le debió gustar porque luego fue el que lideró, digamos, el proyecto de Innsbruck, ¿no? El patrón del barco de Innsbruck. Y entonces también, como me conocía, pues tuve la suerte de que, por conocimiento un poco es como a partir de él, pues me contacta. Pero me acuerdo también que fueron otras cosas porque estaban buscando una base para entrenar, porque ellos compraron los 2 barcos DF, que fueron los que ganaron la anterior Vuelta al Mundo, solo para entrenar. Y estaban buscando la base y nada, acabaron en San Chencho. Entonces
Me acuerdo que, ¿tú qué opinas de Sánchez? Y yo, vamos y tal, y nada, les ayudé un poco bueno, les ayudó evidentemente Pedro Campos y todos los que hicieron posible ahí y eso, pero un poco yo los dirigí un poco hacia ahí como una posibilidad. Y entre media de todo eso, el Publi España y la ruta del descubrimiento, ¿no? Exacto. Sí, bueno, el Publi España fue en la época del Galicia Pescanova. Fue, de hecho, la vuelta al mundo, si la íbamos a hacer con el Publi España, luego al no hacer el Publi España la vuelta al mundo, pues fue cuando muchos acabamos en el Galicia Pescanova, ¿no? Pero sí, me acuerdo, el Publi España pues fue la ruta del descubrimiento. Estaba Pierre Feldman con el Merit y ahí teníamos un pique, pero que ya venía porque teníamos todo el circuito de Maxis y vamos, estábamos ahí siempre, había el Laposte, Merit y nosotros siempre estábamos, digamos, picados y en la regata esta pues fue bueno, conseguimos al final pasarlo, la ruta del descubrimiento y ganarlo. Bueno, todos estábamos encantados de poder ganar a Feldman, que para nosotros en aquella época era un dios, ¿no? Que no era, estaban intratables los del Merit y tal. ¿Y cómo se te ocurre, a la vejez viruela, que digo yo, enrolarte en el Mafre? Sí, pues un poco es lo que comentaba antes, pero yo tenía todavía el gusanillo de hacer otra Volvo y bueno, como navegante pues todavía tengo oportunidad para poder hacerlas porque bueno, navegante siempre bueno, ayudas evidentemente en todas las maniobras y eso, pero bueno, tu trabajo luego es más de estar en la mesa de cartas, de trabajarte toda la meteorología y digamos no es tan físico como podía ser un proa o caña. Y nada, fue gracias a Xavi Fernández y tal, y me dice, oye, ¿te apetece? Me lo dijo ahí en Bermudas, que estábamos los dos haciendo la Copa América. Él estaba con el equipo inglés y yo estaba con Oracle. Y ahí fue como lo comentó, no me lo pensé dos veces, pero sí que tenía un poco, porque fue una época que hice solo Copa América durante muchos años y tenía las ganas de volver y evidentemente yo las Volvos las iba siguiendo, las que hicieron con los Telefónicas, con el Movistar, todas estas las fui siguiendo y bueno, cuando Xavi me comentó si me apetecía, como que no, pues voy. Nunca hemos estado tan cerca de ganar una Volvo. Cuenta un poquito esa última etapa, que había que ir por fuera o había que ir por dentro. ¿Cómo fue eso? Sí, era difícil aquella etapa, sobre todo al final, porque había unas zonas de exclusión que eran muy grandes y yo creo que las pusieron a posta para que fuera un poco, digamos, más tómbola, ¿no? Para que que nada estuviera decidido hasta el final. Y había dos opciones realmente, era ir o uno pegado a la costa de Alemania para estar por el canal por la zona de costa de lo que era el canal o la zona de exclusión, o la otra pues por fuera, ¿no? Entonces éramos 3 barcos, el que ganaba aquella etapa pues ganaba la vuelta al mundo, pero con opciones estaba Dongfeng, nosotros, Mafre y el Brunel. Claro, el Brunel se va para un lado y el Dongfeng se va para el otro. Entonces nosotros hicimos lo que yo creía que con el parte que tenía, con la información que tenía era lo mejor para nosotros para ganar la vuelta, pero evidentemente no lo conseguimos. Aún así es un buen resultado. Yo creo que no es quizá la etapa donde perdimos la vuelta. Yo creo que donde perdimos la vuelta fue en las roturas, en la rotura de lo que es el carril de la mayor de la etapa de Nueva Zelanda hasta Brasil, que ahí sí que perdimos bastantes puntos. Tuvimos que parar en Ushuaia, luego cuando paras pues te tienes que estar 12 horas parado y ahí perdimos, puntuaba doble también. Y ahí perdimos 4 o 5 puestos que con esto íbamos bastante bien encarrilados para poder ganarla, ¿no? La última etapa para mí es una anécdota. Cualquier etapa acabas tercero como acabábamos y nosotros firmamos. Es un buen resultado intentar mantenerse en cada etapa entre los 3 primeros. Bueno, vamos a hablar un poquito de Copa América. Has hecho 8, has ganado 3. La primera
en el año 92, haciendo el barco, además, aquí los astilleros En los españoles. astilleros de aquí. Y que cuéntanos un poquito cómo era ese barco. Ese barco venía ya de otra Copa América, ¿no? O estrenábamos clase. Estrenábamos, lo que pasa es que era un barco que no podíamos utilizar porque era un diseño de FAR. Entonces el barco en todo el proyecto estaba montado para que Pepín González fuera el diseñador exacto, pero Pepín falleció y entonces se compró este barco, este diseño de FAR, un poco para aprender cómo eran los barcos y cómo había que construirlos, diseñarlos, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues sí que se hizo el segundo barco, que también se hizo aquí. O sea, al final teníamos dos barcos, que fue con el que navegamos, que fue un poco con los que normalmente trabajaban con Pepín, Amadeo y tal, era el que estaba mucho en todo lo que era el tema de reparaciones, construcción y tal. Y bueno, luego Richard Gillis estuvo ahí un poco dirigiendo la construcción en los astilleros, ¿no? Pero realmente ahí tuvimos una gran cantidad de recursos para hacer el barco, bueno, los dos barcos, y realmente fue una cosa impresionante y era para mí personalmente, digo, para todos nosotros, era un terreno nuevo para nosotros, porque nadie había hecho una Copa América antes. Teníamos entrenadores que todos eran de fuera para que nos explicaran un poco y era muy interesante. Y cuando llegasteis a San Diego y visteis allí a Dennis Conner, de Volcayar y todos estos, ¿eran como extraterrestres o eran humanos? Sí, eran como extraterrestres. Yo me acuerdo incluso de ver los de Moro de Venecia y tal, con Paul Callar y esos que estaban en Portals, y verlos ahí con el montaje que tenían ahí, que estaban utilizando medio puerto, tenían la zona ahí exclusiva para ellos y eso, y ahí los veías y te quedabas, para nosotros eran vamos, como estar en otro mundo, en otra galaxia. ¿Lo de tapar los bulbos era un postureo o era de verdad? Para nosotros era un poco postureo, yo creo, porque nosotros no creo que en aquel momento, la demás gente igual no tenían tanto como aprender. Lo que sí que es verdad que como era el diseño de FAR, entonces FAR nos obligaba a decir el bulbo lo tenéis que tapar porque es el diseño que he hecho yo y no quiero que por vosotros los vean, ¿no? Pero yo me acuerdo que muchas veces sobre todo era bastante engorroso cuando tenían que medir el barco, entonces yo estaba también mucho con los medidores, siguiéndolos, ayudándoles, etcétera. Y una vez me acuerdo que era de noche y tal, y digo, mira, aquí no creo que nadie nos haga fotos y tal, entonces bajamos todo lo que era la falda que tenía el barco y así medimos y acabamos antes porque si no nos tiramos toda la noche. Si hay que ir esquivando y tal, haciendo una marca de un lado de lo que es el alfaldón y luego seguir por el otro lado, era el doble de trabajo. Y luego ya en el 95 en Rioja, España, ¿no? Otra vez en San Diego. Otra vez en San Diego. Y luego en el 2000 el Bravo España, ¿no? Que esta fue en Nueva Zelanda, porque fue cuando ganaron los neozelandeses. Ahí en el Bravo España yo creo que fue cuando el tema de Martin Widner, ¿no? O fue en el Rioja, ¿no? Bueno, fue preparando fue el que era el Rioja, que era el barco de entrenamiento que teníamos antes, y fue entrenando en Valencia y en el desgraciado accidente fue entrenando en Valencia con el que era el Rioja de España, pero sí que fue preparándonos para la Copa del 2000. ¿Y ahí qué pasó exactamente? ¿Se rompió Se rompió un reenvío que estaba al lado de la funa del palo, que era como una polea que tenía como dos cartabones metálicos. Se rompió la parte metálica y con tan mala suerte que él estaba al piano y le dio de lleno a él. Bueno, y llega ya la Copa del 2003. ¿Quién te llama? Bertarelli. Te dice, oye Juan, ¿te vienes a...? Me llamó Gran Simmer, pero sí, con Bertarelli también tengo una anécdota muy buena de aquella Copa, porque bueno, luego la cuento. Pero no, me llamó Gran Simmer, que bueno, me conocían de la Ilbruck y tal, y la íbamos a hacer, como te comentaba antes, con el Ilbruck, y Ilbruck tenía para aquel entonces pues seguir, después de la Vuelta al Mundo, a hacer un proyecto de Copa América,
y luego no salió, y entonces, bueno, Grant Simmer, que también me conocía porque había hecho algunas unas regatas de Sydney Hobart con él y tal, y bueno, me seguía de las regatas oceánicas y eso, pues dijo, oye, vente y tal, porque necesitamos a alguien que un poco que ayude a Ernesto un poco a ver todo el tema de navegación, porque Ernesto era el navegante oficial. Yo en aquella Copa América no está nacionalizado suizo y ahí todavía había las reglas de nacionalidad y no podía navegar, pero sí que estaba navegando pues, con el barco digamos, de entreno. Teníamos 2 barcos, pero la anécdota de Ernesto fue cuando llegué a Nueva Zelanda, cuando pues lo mismo, termino la vuelta al mundo con Ilbrook y voy directo prácticamente a Nueva Zelanda. Y nada, me habían puesto muy organizados en el hotel, toda la ropa y tal, y yo me pongo la ropa del equipo y voy a la base y saludo a todo el mundo. Y de esto me para una persona y tal, con un coche, bueno, un coche bastante bueno y tal, y me para y dice, oye, sube que yo voy también a la base y tal. Y me empieza a hacer preguntas, ¿tú quién eres y tal, no? Y soy el nuevo navegante y eso, y muy interesante y tal. Y nada, y dices, ¿tú también vas a la base y tal? Y dice, sí, yo también. Y bueno, ¿tú y qué haces para el equipo? Y dice, no, yo soy Ernesto. ¿No sabías quién era el jefe? Yo no lo tenía visto, no sabía cómo... No, acababa la vuelta al mundo, iba para allá y no sabía quién era quién. Bueno, ganáis esa copa y naturalmente cuenta contigo para la Copa de Valencia, claro. ¿Tú quién crees que influyó mucho en que la Copa América fuera en Valencia? Bueno, lo que hicieron realmente Valencia es un buen proyecto, evidentemente. Las condiciones, yo creo que lo que influyó más, el hecho que yo estuviera en Alingui no tuvo nada que ver. Evidentemente, yo no iba a hablar mal de Valencia cuando me preguntaban, ¿no? Pero yo creo que fue el trabajo que hicieron realmente en la candidatura, en presentar el proyecto y realmente, bueno, ya como todos sabido, las condiciones de viento pues para una Copa América pues eran excelentes ahí también. Es muy difícil competir contra un equipo, contra en este caso el Desafío Español, que competía en casa, pero la Lingui era equipo de casa también. Sí, bueno, ahí nos sentíamos totalmente como en casa. De hecho, vamos, en Valencia pues era el equipo que había traído la Copa a Valencia, entonces la gente en general estaba muy agradecida y creo que todos los españoles pues nos sentíamos casi como en casa, ¿no? Ese fue la Copa en que se cabreó Larry Ellison y echó Chris Dixon y no sé qué, y al final del pataleo sacó el famoso juicio, que el juez Kahn dijo que había que hacer una Copa América con unos barcos que yo no sé si eran barcos o eran aviones. ¿Y por qué eligió Ernesto Bertarelli un catamarán si sabía que el otro iba a llevar un bicho un trimarán de ese calibre? Sí, yo ahí, bueno, evidentemente fue toda una batalla legal, pero sí que sabíamos que que ellos tenían un trimarán y tal, y bueno, entonces ahí siempre juegas y era un juego de ver quién conseguía la máxima ventaja. Entonces la idea del catamarán fue, en teoría, lo que pasa que luego no sucedió así, el Defender tenía la opción de elegir el sitio, y nosotros la pensábamos hacer con Alingui en Dubái, más arriba, que había condiciones de muy poco viento. Entonces hicimos un catamarán porque era el barco que con poco viento pues tenía más opciones, era más ligero que el trimarán y entonces tenía para aquel sitio pues era el barco idóneo. Lo que no contábamos, evidentemente, que luego iban a decidir, el mismo juez dijo que no, que tenía que ser en Valencia porque la última fue ahí y que teníamos que además fue en el mes, creo que fue de octubre o fue bastante tarde en el año, o sea que no eran las mismas condiciones.
Y la regata esta no es una regata costera, cuando es las condiciones del Deed of Gift, son regatas de 30 millas eran, íbamos casi a Alicante prácticamente desde Valencia. Ahí ya se rompe la Copa América tradicional y empiezan los catamaranes, los foils, esto lo consideras una navegación justa, porque ahí el navegante que hace ahí nada. No, ahí no hay, de hecho no llevan ni navegantes, es todo, desde ahí se automatizó todo para que todas las personas que fueran a bordo pues fueran realmente atletas y el navegante pues bueno, lo hacía yo mismo en tierra y tal, les preparabas todo, veías que todo funcionara bien y luego ya se apañaban, si se les estropeaba pues no sé, vamos. Primaba mucho la meteorología, ¿no? Por ejemplo, Sí. corrientes. Sí, antes como no había restricciones de hasta dónde podías ir, pues evidentemente la meteorología, sobre todo en regatas de mat race, era más que nada la meteorología era el primer role. Ganabas el primer role y ya estabas delante del otro, entonces ya era más a marcar y eso. Ahora mismo con los barcos que van con foils y están volando, pues hay dos cosas. Primero que los barcos van más rápido y lo que tienen la zona acotada para que sea más visible, tienen los límites virtuales y tienen que estar los dos en una zona. Entonces, ahora mismo es una regata más de velocidad, pero bueno, no deja de ser espectacular. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar para Alinghi o trabajar para Oracle? Bastante, sí. Ernesto, como te decía antes, Ernesto Bertari es una persona muy cercana, como te comentaba, pues te cogen el coche, te llevan el coche, eres uno más, él es uno más ahí, y la Rielson no lo ves en la base, solo habla con una persona, habla ahí con Russell y nada más, con los demás no habla. Y la única vez que lo vi fue una vez que de repente vino un helicóptero y nos dijeron todo el mundo, inmediatamente nos reunimos todos ahí. Yo pensaba, ¿qué ha pasado aquí? ¿Nos van a echar a todos o tal? ¿O aquí ha pasado algo? Y no, era que él venía con un helicóptero, dio un speech y se fue. Fue justo antes de la Copa de San Francisco. Madre mía. ¿Cuántos kilos de café llevas para una vuelta al mundo? ¿Cuántos kilos de café te tomas tú normalmente? Yo siempre miro que esté bien provisionado, pero me tomo mucho café, sí, soy muy cafetero y a veces lo tomo sin agua. Sí, la mala lengua dice que lo masticas. Bueno, también has hecho la Sydney Hobart, por supuesto, pero vamos. Háblanos un poquito del récord de Julio Verne. ¿Cómo se gestiona eso? Es bastante curioso porque era la primera regata que no tenías flota. Entonces, sí, navegas con un barco virtual. Y es una regata en que, bueno, puedes elegir tú cuando sales. No tienes una fecha de salida. Entonces, en aquella regata lo principal era lo que eran lo que decíamos los stand-by. Entonces, tú estabas en stand-by, cada uno en su casa, entonces tenían varios códigos y decían, cuando veías que había una ventana, pues ya todo el mundo volaba a Lorient, que es donde teníamos la base, y ya te esperabas ahí. Si realmente se confirmaba la ventana, pues salíamos. Pero bueno, como era el Banco Piler, eran muy conservadores, me acuerdo que nos costó salir, porque la ventana tenía que ser perfecta, tenían que ir sobre seguro de que realmente que aquella la íbamos a batir. Hicimos un intento, luego tuvimos una rotura, tuvimos que volver, y al segundo intento, pues esta sí que fue la buena. Tuvimos una muy buena meteo hasta, digamos, Ciudad del Cabo, luego, evidentemente, después de ahí ya no sabíamos lo que iba a pasar. Y por el Índico todavía íbamos bastante bien, pero por el Pacífico había una zona que era un iceberg del tamaño de Córcega, que justo en aquel momento, cuando estábamos navegando, se rompió en 1000 pedazos. Y ahí sí que teníamos información por satélite de dónde estaba y pasamos pegados a los hielos por la parte del norte. Tuvimos que dar bastante vuelta, perdimos ahí bastante de la ventaja, pero
realmente son regatas diferentes, porque me acuerdo que apretamos bastante al principio para ir delante del récord, y en cuanto ya tuvimos 1, 2 o 3 días de ventaja, pues ahí ya era todo más relajado, ¿no? Pues se hacía todo para no romper, además eran muy conservadores, les daba igual batir el récord por 1 hora que por un día, de ellos lo que querían era batir el récord, ¿no? Claro, porque habéis tenido un abandono antes de Antes, eso, ¿no? sí, sí. Y era casi la última oportunidad que teníamos para batir el récord. Bueno, antes has dicho que no has navegado en vela clásica y tal, pero cuéntanos la anécdota del clase J, hombre, que es divertida esa. Ah, sí, hombre. Bueno, clase J sí no se considera un clásico, pero bueno. Bueno. Navegué en clase J, fue lo más parecido a un clásico que navegué. Y sí, me acuerdo que me vino el capitán del barco con el segundo y tal, todos muy serios. Y me decían, tú eres el nuevo navegante, ¿no? Y digo, sí, soy el navegante y tal. Y tenemos que hacer preguntas, pero muy importantes, ¿eh? Esto es lo más fundamental lo que necesitamos saber. Tú déjate del resto, que esto es la información más importante. Y digo, bueno, pues lo que pueda ayudaros, os ayudo. Y me dijeron, necesitamos saber exactamente a qué hora, con hora y minuto, el barco se va a poner plano y va a dejar de escorar para ponerse plano. Y bueno, me preguntan más rara, y digo, ¿pero por qué no necesitáis saber? No, porque es cuando tenemos que salir a servir los canapés a todos los invitados, a la tripulación y eso, y necesitamos que el barco esté completamente plano. Y no, yo miraba si había alguna cámara oculta, si se reía alguien y eso, pero iban en serio. Bueno, y ya sí un poquito para cerrar, segunda vez que viene, o no, tercera Copa América se va a celebrar en España, y esta vez en tu pueblo. ¿Qué tiene Barcelona para que estos barcos, que no se llaman los barcos o lo que sea, que van volando y tal, puedan navegar ahí? Porque Barcelona es agua muy abierta, no es como en otras bahías, ¿no? Sí, hombre, yo me imagino que en esta Copa América primero no han primado tanto el tema meteorológico para decidir la sede como las anteriores. Yo creo que primaba más el tema económico. Entonces yo creo que lo que han hecho alguien ahí, no sé quién es, pero seguramente lo habrán hecho de segunda ahí en el background, pero que habrán sido los que han conseguido traer la Copa a Barcelona, pues habrán hecho un buen proyecto sin una buena propuesta. Y yo creo que para Grant Dalton lo que le interesaba era tener más las seguridades económicas, porque la razón de que se lleva la Copa América fuera de Nueva Zelanda, que no la haga en Nueva Zelanda, es puramente tema económico, porque él pretende que la sede un poco le financie su equipo, que es lo que necesita para poder recuperar la Copa, ¿no? Claro, la Copa América ya es un poco mucho dinero. Siempre ha sido mucho dinero, pero ahora más. Sí, los presupuestos, van por arriba de los 100 millones de euros. Y esto para estar en los mínimos, luego de ahí para arriba. ¿En qué equipo vas a estar? Bueno, estoy hablando con Alingui, me gustaría mucho estar con Alingui, no lo tengo 100% decidido, pero a ver, toca madera. Bueno, pues este es Juan Vila. Ahora quiero... Gracias.